Entonces, les estaba contando acerca de los peroxisomas que son muy abundantes en algunos órganos como el hígado, que es el laboratorio de nuestro cuerpo, porque todo lo que incorporamos, ya sea sólido o líquido, es analizado por este órgano. Entonces, acá el retículo endoplasmático liso, y que se ocupa también de la detoxificación, junto con los peroxisomas, que también son las organelas que se ocupan de la detoxificación, son muy abundantes. Pero cuando la persona, por ejemplo, tiene cirrosis, que es el órgano más afectado, es el hígado, tiene los peroxisomas dañados, ¿sí? Acuérdense que los peroxisomas y las mitocondrias son las dos organelas que tienen ADN propio y tienen capacidad de autoduplicarse, de autorreplicarse cuando es necesario, obviamente. Inclusive los peroxisomas se pueden replicar a partir de sí mismos también. Bueno, los componentes entonces, las organelas que les nombré, todas, los centrosomas, los cilios, los flagelos, la mitocondria, los ribosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, ¿sí? Todos estos proteosomas que les nombré uno por uno junto con su función son organelas que se encuentran todas distribuidas en el citoplasma, ¿sí? Lo que se conoce como citoesqueleto, citosol también llamado. Y la estructura que me faltaba explicarles es el núcleo. El núcleo es una estructura esférica que puede ser ovalada también, que tiene una doble membrana parecida a la membrana plasmática. Esa membrana es porosa. Estos poros permiten el intercambio de sustancias. No hay mucho intercambio entre citoplasma y núcleo, pero las pequeñas partículas que entran, por ejemplo proteínas del citoplasma al núcleo, o que salgan, por ejemplo ribosomas del núcleo hacia el citoplasma, atraviesan esos poros de la membrana nuclear doble que dije recién. Recuerden que yo cuando di proteínas les dije que los ácidos, cuando les expliqué moléculas orgánicas, yo les dije que los ácidos nucleicos ADN y ARN están dentro del núcleo, ¿sí? Y les dije también que el ADN es una molécula que no sale, no abandona nunca el núcleo celular. No lo hace porque no lo necesita. Para eso está el ARN, que acuérdense que hay 3 variedades de ARN, que son el ARN ribosómico, de transferencia y de mensajero, ARN mensajero. El ADN es la molécula que tiene el código genético. Esto quiere decir que tiene toda la información transmitida por nuestros progenitores, ¿sí? Es que tiene el manual de instrucciones, conocido también como cerebro. ¿Por qué? Porque es el que digita, tiene a su cargo la codificación de todas las moléculas que necesitamos y en el momento justo que son necesitadas. También es importante que ustedes sepan que la molécula de ADN que ya vimos cuando les hablé de ácidos nucleicos, yo les dije que la molécula de ADN estaba formada por las bases nitrogenadas, el grupo fosfato y el azúcar. Es importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros tenemos, que ustedes han visto muchas veces esta imagen que aparece acá, donde tenemos este dibujo, son los cromosomas, ¿sí? Tenemos 46 cromosomas, 23 del lado materno, 23 del lado paterno. Los cromosomas, ustedes seguramente los han visto con esta forma. Esta forma, quiero que recuerden que es la forma que tienen los cromosomas cuando no están en división. Están condensados, que quiere decir que están aglutinados en esta forma de X. ¿Por qué? Porque la molécula de ADN es muy larga, como no entraría dentro del núcleo, está condensada con esta forma que está constituida por 2 estructuras superiores, 2 inferiores, que se llaman cromátides, unidas por un punto que se llama centrómero, ¿sí? Si ustedes siguen este mismo dibujo, acá la tengo a la molécula de ADN desplegada, ¿sí? Con esa forma helicoidal, forma de escalera de caracol, que vimos en la clase pasada, que yo les expliqué que parecía una escalera en espiral donde las barandas estaban constituidas por el grupo fosfato y por el azúcar, y los peldaños o escalones de la escalera estaban constituidos por las bases nitrogenadas, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes entiendan también que
las unidades que forman los cromosomas se llaman genes. De hecho, genoma es el conjunto, el historial genético de una persona, para resumirlo de alguna manera. El conjunto de genes de una persona se llama genoma, ¿sí? Y cada cromosoma está formado por una cadena. Esto que ustedes ven acá es acá en esta parte inferior, es como si fueran las cuentas de un collar, acá, las cuentas de un collar. La cuerda de ese collar se llama ADN conector, ¿sí? Y cada una de las cuentas, que serían las perlas del collar, están formadas por 8 proteínas que se llaman histonas. Esas proteínas histonas están agrupadas de a 8, unidas por el cordel o la cuerda del collar, que es el ADN conector. El conjunto de esto se llama cromatina. Siempre estamos hablando de lo mismo, de todo lo que tiene que ver con nuestro material genético que se traslada de generación en generación. Es importante que ustedes también sepan que dentro del núcleo celular se encuentran otras estructuras, componentes que pueden ser numerosos, que se llaman nucleolos. Los nucleolos son responsables de la formación de ribosomas. Y los nucleolos son organelas que pasan bastante desapercibidas porque solamente tienen protagonismo cuando la célula se va a dividir, desaparecen. Y luego que se ha dividido, vuelven a aparecer. Pero cuando hay síntesis de ribosomas, los nucleolos son los protagonistas. Y también participan de procesos de regulación de estrés, situaciones de estrés de la célula. También es importante que ustedes tengan presente, muy presente, que dentro de las células tenemos gran variedad de tipos, es decir, hay células que tienen un núcleo, hay células que no tienen ningún núcleo, que se llaman anucleadas, y hay células que tienen más de un núcleo, 2, 3, 4, 5, se llaman pluri o multinucleadas. Es decir, las células que tienen muchos núcleos son, por ejemplo, las células musculares, las células que se llaman miocitos, las células óseas, que se llaman osteocitos. Dentro de las células que no tienen ningún núcleo, que son anucleadas, tenemos los glóbulos rojos. La naturaleza es tan sabia que cuando son inmaduros, los glóbulos rojos sí tienen núcleo, pero cuando el glóbulo rojo madura, pierde el núcleo. ¿Por qué? Porque así tiene más capacidad para trasladar los gases respiratorios. Y la mayoría de las células que sí tiene un único núcleo. Así que dentro del núcleo tenemos estos componentes básicamente que les nombré, ¿sí? Recordando lo que les dije también acerca de la importancia del ADN, recordando también que él es el responsable de todo lo que acontezca dentro de la célula. Quiero que tengan presente que todo lo que yo les explico tiene que, obviamente, es un acompañamiento nada más. Fíjense que se cortó en 3 partes el video. Todo tiene que ver con lo mismo, la misma temática que es la célula, pero quiero que tengan una idea de lo difícil que es poder explicar todo lo que yo quisiera. Hay muchas cosas que no he logrado explicar y que ustedes tienen en el archivo que yo les subo. Así que, por favor, todas las dudas que tengan, inquietudes o cosas que les falten, me avisan, tienen la parte de mensajería para escribir. Y bueno, nada, reiterarles que los trabajos prácticos los tienen que hacer, los tienen que estudiar también. Yo no los puedo mirar, no los puedo corregir porque son muchos ustedes, pero ustedes tienen que tener la responsabilidad de hacerlos y estudiarlos y aprovechar estos videos para poder comprender algunas cosas, si bien no logro explicar todas, pero gracias a Dios por lo menos se puede dar bastante. Bueno, los saludo y nos vemos en la próxima ocasión.